Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva función de la nave de los sueños en este ciclo de cine independiente y de autor que hacemos ya desde hace 15 años junto con la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Daniela Pereira y acá estamos, como todos los martes, con una nueva función. Yo les comenté ya el martes pasado que este mes está dedicado a los documentales y hoy tenemos, bueno, parece que yo digo siempre lo mismo, pero todos los documentales son especiales, pero el de hoy en particular nos cuenta una historia muy personal que me parece que, aparte de que es una historia muy personal, consigue y logra esa conexión que hace que, bueno, todos un poco nos emocionemos y también nos identifiquemos un poco con esta historia. Estoy hablando de esa película que llevo conmigo, un documental dirigido por Lucía Ruiz y producido por Dolores Montaño. Están las dos del otro lado de la pantalla virtual. Ahora vamos a empezar a hablar y a comentar un poquito sobre la película para que ustedes después también la puedan disfrutar. Y como les decía, ya desde las primeras imágenes en este documental la vemos a Lucía reconstruyendo y armando este árbol genealógico que arranca un poco por reconstruir la historia de su abuelo, pero que después, por supuesto, ese árbol genealógico, como muchos árboles, se abren y nos van contando muchas cosas más acerca de la historia familiar, pero de la historia también, podemos decir, social, bueno, en España, también un poco acá en Argentina, así que digo, por muchas cosas este documental es muy interesante. Yo aprovecho ahora sí entonces para saludar a Lucía y a Dolores. Y bueno, ya arranco preguntándole a Lucía, ¿por qué esta es su ópera prima? Entonces, ¿por qué animarse también a hacer una ópera prima con, bueno, con una historia tan personal y tan familiar? Bueno, aprovecho para saludar antes que nada y agradecer a la nave de los sueños. En realidad se fue dando en el tiempo, digamos, yo soy montajista, eso es lo que estudié y ese es mi trabajo. Y lo que fue pasando fue que a medida de que pasaba el tiempo y a medida de charlas y cuestiones que iban saliendo dentro de las reuniones familiares y que mi abuelo iba largando cada vez más cuestiones de su propio pasado, se empezó a hacer como medio inevitable tratar de hacer algo con toda esa historia, de que no se pierda en el camino. Y entonces, bueno, empecé a pensar una manera de volcarlo, obviamente, hacia el audiovisual, porque era mi rama, digamos, mi lugar donde había aprendido y donde me estaba desarrollando. Y después de a poquito me fui animando a reconocer que, bueno, un poco la tenía que dirigir yo, no era transferible, así como estaba pensada. Y también yo me fui metiendo de a poco en el rol que finalmente tengo en la película, digamos. Al inicio yo no era la narradora, no aparecía, no. Entonces fue como de a poquito haciéndose ese camino. Y bueno, y apareció el concurso Raimundo Gleiser Cine de la Base, que era de desarrollo de guión. Y bueno, ahí la conocí a Dolo y bueno, y nos presentamos. Ahí nos tiramos un poco a la pileta a ver qué pasaba. Eh, y bueno, quedó seleccionado y empezamos a desarrollarlo, de ahí salimos como con una idea que tampoco es la que termina siendo, pero que fue como un puntapié importante para darle rienda. Y bueno, a lo largo del proceso de seguir mejorando y ahondando el guión, fue como, bueno, conformándose en que sí, en que, bueno, la dirija yo y ocupe como ese lugar un poco más central, pero que era una manera de poder no sé si como transferir mejor lo que quería contar, digamos. Entonces, bueno, ahí se fue haciendo en el camino, no fue una decisión así tan de entrada, pero bueno, se fue haciendo así. Bien, y a Dolores, entonces, ¿cómo fue hacer la producción de este documental? ¿Cómo fue también, digamos, entiendo que un poco el trabajo en conjunto y siendo que, de nuevo, insisto, es un documental tan personal, digamos? Sí, y la producción un poco la fuimos pensando entre las dos, digamos, bueno, a partir de esa convocatoria del INCA, del concurso de ese desarrollo de proyectos, ahí empezamos bueno, a ver de que esto se podía materializar efectivamente, y bueno, pensar cómo,
cómo conseguimos los recursos para hacerla efectivamente la película. Afortunadamente ganamos esa convocatoria de desarrollo, y digamos, durante un año estuvimos viendo, bueno, cómo se nutría el proyecto y cómo efectivamente se iba a presentar a lo que es el instituto. Y a partir de ahí, digamos, un poco empezamos los vericuetos que tiene el instituto para financiar las películas, y también incluso se fue modificando la producción, porque en la primera instancia decíamos, bueno, tenemos que ir a España, hay que viajar, hay que sí o sí. Después hicimos las cuentas y dijimos, no, no nos va a alcanzar la plata, mejor veámoslo en Argentina. Y después, a partir de que aparecieron familiares allá que contestaron una carta que mandó Lucía, dijimos, no, esto es lo que nos está diciendo que tenemos que viajar. Entonces como que la película fue mutando también a medida que íbamos encontrando nuevas cosas, nuevos personajes, nuevas historias, y a partir de, digamos, del proceso mismo de la producción. Así que fue, digamos, de la primera idea original que charlamos con Lucía, cuando nos conocimos, cambió muchísimo y maduró muchísimo. Así que en ese sentido, nosotras maduramos, digamos, trabajando juntas, la película maduró, digamos, fueron muchos años de trabajo, y bueno, eso evidentemente se nota, no solo en la película, sino también en la madurez que nosotras generamos frente a ese material. Así que eso, fue largo, pero llegamos. ¿Cómo fue un poco, bueno, también el trabajo de archivo, de encontrarse por un lado, con esas fotos, con todas las fotos que se van mostrando, y también aparece ese viaje inicial que vos hiciste con tu abuelo, Lucía, ya hace bastante tiempo, digamos que tenés como todo ese material, digamos, bueno, ¿cómo fue reunirte y reunir todo ese material también? Y eso fue un trabajo también de mucha ida y vuelta en el camino, porque al principio también había mucha presencia de material de archivo histórico, y se volvía como una cosa más común, no salía como del esquema más común del documental medio histórico y qué sé yo. Entonces ahí empezamos a ver que no funcionaba tanto y qué sé yo. Entonces empezamos a investigar como el archivo familiar, y ahí empezó a haber como otras riquezas. Y empezamos como a bajar la cantidad de archivo tan histórico y a subir la cantidad de archivo familiar. Y ese material de archivo del año 2000, que es un viaje que yo hice con mis abuelos, siempre estuvo, pero hubo un momento donde Andrea Testa, que finalmente es una amiga nuestra, pero finalmente además fue la asistente de dirección, hablando antes de que ingresara ella al proyecto, me dijo, bueno, ¿por qué no mirás de nuevo ese material a ver qué pasa ahí? Porque me parece que ahí hay algo que es medio el núcleo de la cosa, a ver qué te despierta. Y fue un acierto, la verdad, porque no solo por lo que aparece en cuanto a imágenes, sino como que hay algo ahí del espíritu de la película que despertó con la revisión de ese material. Y entonces a partir de ahí, como que de vuelta, reconectamos como el eje de la película, y entonces dijimos, bueno, va por acá, va por esta mirada personal, que va a narrar una historia que no es la propia del todo, después a lo largo del tiempo sí, digamos, pero es esta mirada, es este punto de vista el que funciona, digamos. Entonces, bueno, la revisión de ese material de archivo dio mucho, nutrió muchísimo a la peli, no tanto por la cantidad de tiempo que aparece, sino como lo que dio para pensar, las cosas que disparó en cuanto al relato en general. Y lo que nos fue pasando con el archivo histórico fue que ninguno nos convencía, o sea, ninguno narraba de la manera que narraban los protagonistas las situaciones que queríamos contar. Era mucho más rico que lo contaran ellos, que a mostrar imágenes que por ahí ya son muy vistas, y que además lamentablemente el ojo actual a las cuestiones bélicas está recontra acostumbrado. Entonces no aparecía nada nuevo ahí. Lo que sí encontramos finalmente en un archivo son unas fotos, que son las únicas que aparecen, de un centro de refugiados de niños, que es el mismo centro de refugiados donde estuvieron mi abuelo y su hermana. Ellos no aparecen en esas fotos, hubiera sido como un golazo, pero bueno, sí aparecen otros niños y como un poco representan esas imágenes, que esas sí las queríamos tener y no teníamos forma de recrearlas.
Entonces, bueno, por lo demás fue como el archivo familiar el que terminó de nutrir toda esa parte que nos faltaba un poco contar, sobre todo también porque había gente que ya no estaba. Mi abuelo había fallecido, mi tía abuela también, entonces había mucho que tratar de recrear de algún modo, y bueno, ese fue el camino también que encontramos con el archivo, y bueno, y después con las familiares que encontramos finalmente en España, ¿no? Claro, y a ver, contame, ¿siempre también tuviste en claro que tu papá iba a tener como un papel tan protagónico, si se quiere, en el documental? ¿O eso también fue surgiendo un poco después en función de la búsqueda y de las necesidades mismas? Sí, tal cual, fue surgiendo. No, no estuvo en las primeras versiones de guión, mi papá no era un personaje que apareciera en la película directamente, y en un momento también fue como, él nos daba un relato que un poco por su manera de contar y un poco por las experiencias que él mismo había tenido, porque él también había viajado, él había conocido a esa familia, él le había prestado atención a cuestiones que mis tíos por ahí no, por ejemplo, le había prestado atención al franquismo, le había prestado atención a lo que le pasó a mi abuelo, a mi tía abuela, digamos, él como que reunía una cantidad de características que, que le servía muchísimo al documental. Entonces hubo un momento donde dijimos, bueno, él es una pata re importante, y además no va a tener problema en contarlo porque le gusta mucho contar, hablar, y la verdad es que creo que lo relata muy bien, digamos, tiene como una síntesis que me parece que funciona también muy bien. Entonces también, bueno, en el medio del camino lo metimos ahí a ser parte del documental, y bueno, sí, apareció en el camino, tampoco fue una decisión de entrada. ¿Creen, a ver, esta pregunta nos hace un poco para las dos también, pero creen que, a ver, esa parte de la historia de España, todo lo que tiene que ver, bueno, con el franquismo y demás, necesita que sea revisitado, que sea recontado, por decirlo de alguna manera? Digamos, a ver, es un momento de la historia mundial que por supuesto conocemos. Lo que no sé es si se conoce tanto o si sabemos tanto, inclusive. Mm. ¿Creen que en ese sentido, bueno, que es necesario que se hable un poco más y por otro lado que documentales como planteen también eso, digamos, porque no es solamente la historia de tu abuelo, donde cuenta, bueno, lo que vivió en esos momentos, sino que se cuenta toda la situación y los mismos que van hablando, bueno, van contando, bueno, en primera voz, digamos, ¿no? Lo que vivieron. Entonces, ¿creen que eso es algo que es necesario que se cuente un poco más todavía? Sí, no sé, ¿querés que arranque yo, Pablo? Dale, sí. Sí, lo que nos fue pasando, creo que la conclusión vino un poco después, cuando empezamos a proyectar la película y empezamos a tener devoluciones del público. Porque lo que nos fue pasando, incluso estando allá también, hablando con los familiares y no sé, un poco charlando sobre el tema cuando todavía la película no estaba terminada, pero sobre todo al final acá, nos dimos cuenta que los procesos que se dieron acá, después de la dictadura, que tuvo que ver con todo un proceso largo de memoria, de verdad, de justicia, los juicios, el nunca más, digamos, una cantidad de cosas, bueno, las abuelas, las madres, una cantidad de cosas, de procesos que si bien todavía no están cerrados y creo que hay un camino por andar todavía, es muy distinto cómo la sociedad procesó una dictadura, que yo creo que la dictadura en sí no es comparable, porque fue muy distinta la dictadura de acá que la de allá, pero sí el proceso posterior fue tan diferente que acá yo creo que hay eso como un poco de procesar todo eso, de pensarlo, de repensarlo, de haberlo hablado, que no permite, digamos, no obviar ciertas cosas. En cambio allá nos dio la sensación de que había cuestiones que no estaban procesadas y que había cosas que directamente de las que, bueno, no se hablaban para no tener problemas, pero claro, la gente que sufrió de los dos bandos, si queremos, ¿no? Porque fue una guerra, la verdad que bastante cruel, pero la dictadura fue muy dura y duró mucho tiempo, eh, no lo tenían tan procesado. Y eso nos encontramos con que ahí había un problema. Desde ya que uno desde acá no puede decir cómo hacer las cosas, ¿no? A un país el que no conoce, no vive ahí. Pero sí ahí me parece que notamos como una diferencia donde dijimos, bueno,
no es lo mismo haber procesado todo este tema que no haberlo procesado. Entonces yo creo que en ese sentido, ojalá aporte, digamos, pero me parece que en ese sentido yo creo que hay una necesidad todavía de hablar un montón, y ni hablar de procesos jurídicos que ellos no tuvieron, ¿no? Todavía. No sé, eso me parece a mí, no sé, Dolo, ahí que... Sí, totalmente. Hay como una cuestión de falta de exteriorización que vimos allá, y también un poco lo que nos preocupó, y también, digamos, es parte de lo que refleja el documental, es que, digamos, hay muchos de los que vivieron esa época que por edad están, digamos, cercanos a fallecer, y esas historias se pierden. Entonces, a veces, por no contarla, por no exteriorizarla, por digamos, no decirla, digamos, más allá de que en algunos casos se acordaban más en detalle lo que había pasado cuando tenían 6 años, 10 años, de lo que comieron ayer, que eso también pasa en la mente humana, digamos, son relatos que si no se cuentan, si no se registran, se pierden. Entonces, un poco la idea también era esa, que haya un registro, que sumemos, no es el único registro, digo, hay documentales específicos de la Guerra Civil Española, un montón, digamos, unos más de carácter histórico, otros más de carácter más bélico, más social, digamos, puede haber un montón de registros distintos, pero también muchos de ellos son desde un punto de vista o desde una mirada un poco más ligera, o desde esas cosas cotidianas o simples, que por ahí es, no sé, el relato de alguien que le bombardearon el pueblo cuando era su cumpleaños, y vos decís, ah, pero eso no está en ningún libro, y la persona lo vive como, no, es que era mi cumpleaños. Entonces hay como determinados relatos que si no se exteriorizan, no se cuentan, se pierden. Entonces hay mucho todavía por hacer en ese sentido, pero bueno, es inabarcable por una cuestión de cantidad de habitantes, de cantidad de personas, pero bueno, la idea era sumar como un pequeño granito de arena desde lo que, digamos, le tocó en un punto a la familia Ruiz, digamos. Claro. ¿Cómo decidieron, o bueno, no sé si esto habrá sido también conversado en conjunto, digamos, pero el nombre del documental? El nombre en realidad lo sugirió Álvar, que es un amigo, que era con quien nosotros nos presentamos al Glazer, porque se presenta de a tres, se presenta dirección, guión y producción, y en ese momento Álvar era el guionista del proyecto, y bueno, pudo continuar hasta un momento, y después ya no pudo seguir porque se fue a vivir un poco más lejos y era difícil continuar. Pero en una de las últimas charlas nos dijo, che, estuve como repensando el título, que tampoco era este al inicio, y hay una frase que dice Ángel que me resuena y qué sé yo, y entonces lo pensamos y dijimos, sí, está bueno, es un poco largo, pero no sé, qué sé yo, bueno, cambiémoslo y vamos con ese. Y después, claro, fue tomando más sentido a medida que mi personaje fue como metiéndose cada vez más, y entonces empieza a cobrar como un doble sentido ahí. Así que bueno, fue un aporte de Álvar que tomamos y que dio unos frutos bárbaros. Ese fue el camino. ¿Y qué pasó cuando se estrenó, cuando la mostraste? Porque yo insisto, o sea, de repente quien lee la sinopsis y también en esas por el título, piensa en una historia muy particular, que es verdad, que es así, pero después, digamos, yo también remarco esto, o sea, la identificación se da y una se emociona, y es como que si bien la historia de cada uno es distinta, digamos, pero llegas a conectar. Entonces digo, ¿tenías en una de esas algún como especie de temor de que no llegue a suceder eso? Digamos, ¿cómo fueron las devoluciones cuando se estrenó la película? Sí, eso fue un temor a lo largo de todo el proceso, la verdad. O sea, el desafío era poder traspasar la historia personal y llegar a la audiencia, ¿no? Y eso era como, bueno, vamos a ver cómo sale esto. Lo que sí me parece fue confiar mucho en el equipo, en Dolo como productora, en Andy como asistente
y después con el equipo técnico que íbamos como chequeando todo el tiempo y todos nos devolvían como, che, sí, funciona, funciona. Después laburé mucho con Ale Almirón, que fue la montajista, y que ella le sacó un jugo bárbaro ahí al relato. De hecho encontró como la estructura de la película, ella laburando un montón, y entonces fue un poco confiar también en gente que tiene más experiencia, y entonces, bueno, confiar, digamos, ¿no? En que si están diciendo que funciona, bueno, funciona, banquemos eso. Y después yo creo que en el estreno fue muy especial porque fue a sala llena y fue muy emotivo, había mucha gente, la verdad que fue maravilloso en ese sentido, pero después las otras funciones a las que fuimos asistiendo, nosotros íbamos a presentar la peli y nos quedábamos al final para si la gente quería charlar o lo que sea, y nos ha pasado a las dos encontrarnos con unas devoluciones de este tipo, como esa historia es igual a la mía, a mí me pasó lo mismo, mi papá me contaba esto, y realmente salían muy emocionadas algunas personas, como muy conmovidas, ¿viste? Entonces, bueno, ahí dijimos, bueno, funcionó, digamos, funcionó esa propuesta, sirvió, y nada, y en la devolución de la gente aparece exactamente eso que nosotras teníamos como deseo. Así que bueno, fue un poco una apuesta, un poco confiar en quienes acompañaron al proyecto, y ajustar donde, viste, a veces flaqueaba un poco, ya sea por montaje o por relato, por la voz en off o qué sé yo, bueno, ajustar ahí, y ir como chequeando siempre, como bueno, esto funciona más, funciona menos, esto te convoca más, te convoca menos, y bueno, en ese camino finalmente quedó la peli, y creo que bueno, que funciona, en ese sentido funciona. ¿Cómo fue? A ver, porque yo inclusive decía al principio que a partir de la historia que vos querés reconstruir, de la relación, por supuesto, con tu abuelo, digamos, y bueno, a partir de ahí, digamos, con el resto de los miembros de la familia, digamos, y con esa historia también, digamos, pero también va apareciendo de a poco, un poco el lugar de las mujeres en todo esto. Y el lugar de las mujeres, por supuesto, en el seno familiar, pero en los otros ámbitos también, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿qué fuiste también descubriendo vos en ese sentido? Sí, eso nos quedó un poco corto, o por lo menos, bueno, no sé, es mi visión, no sé cómo por ahí lo ve Dolo. Eh, Porque fue un descubrimiento medio sobre el final del proceso de montaje. Eh, Fue como eso, darse cuenta, ahora lo veo y la verdad que es una obviedad, y digo, bueno, ¿por qué no lo desarrollé más esto? Pero bueno, será en otra, no sé, en otra instancia. Pero fue como descubrir ese camino. Pues yo arranco hablando de mi abuelo, aparece mi papá, digamos, todos los roles, mi bisabuelo, todos los roles masculinos como muy presentes, muy visibles, digamos. Y la verdad es que los roles femeninos no fueron, o sea, fueron bastante particulares también. Mi tía abuela hizo una vida muy, muy particular. Mi abuela misma viste, vivieron lo que pudieron, ¿no? Según la época, pero digo, tampoco fue una, no sé, mujer sumisa, no, viste, como muy, qué sé yo. Entonces, me fui dando cuenta sobre el final del montaje de eso, y entonces había dos caminos, o no aparecía, o aparecía un poco por lo menos. Y entonces, bueno, sobre el final del montaje hubo como, ahí sí aparece una reflexión que yo creo que es más, ahí sí se toca con lo más personal y como lo más actual, porque ahí hablo de mí, eh, y hablo de ellas, y un poco intento hacer como esa conexión. Entonces, bueno, eso se dio casi al final. Yo creo que es algo que terminé de procesar después, ¿viste? Arrancó en el final del montaje y un poco me quedó como que lo seguí procesando después. Así que bueno, ahí es donde yo digo, bueno, ahí me quedé como un poco corto, ¿viste? Como que llegué como sobre el final. Eh, Así que bueno, ahí yo creo que igual, bueno, es como un disparador, pequeño quizás, pero creo que hay algo ahí
que también, digamos, no es menor el rol de las mujeres que tuvieron en toda esa historia, y ni hablar hoy, ¿no? Que se ha masificado un montón de cuestiones y podemos hablar y reflexionar mucho más que en ese momento, ¿no? Pero bueno, es un punto que quedó ahí con ganas de desarrollar un poquito más, pero que apareció sobre el final. Eso, la verdad es que no estuvo tampoco desde el comienzo. La verdad es que, a ver, por un lado, sí, una tiene ganas como de saber más a partir de lo que se puede ver, pero está bueno también porque no es algo que está soslayado, me parece. Y tal vez, de nuevo, digo, se podría profundizar, ¿no? Es como que genere ese interés, pero me parece que están muy presentes las mujeres y en la historia, digamos, que vos contás y reconstruís, y eso está buenísimo. Y esto es un comentario así como muy particular, pero yo al menos te veo un parecido con Cher increíble. Perdón, no sé si, no sé si te lo habían dicho, pero hubo unas fotos que, bueno, cuando ella era más joven, digamos, y dije, ay, es Lucía. Es Lucía. Ah, qué gracioso. Sabés que en general la vemos muy parecida a una de mis hermanas. Una de mis hermanas tiene, así se parece muchísimo, muchísimo. Decís, bueno, es la misma persona, podría ser su hija. A mí no me lo habían dicho. Qué gracioso. Bueno, chicas, ahora sí también aprovecho y digo, ya que estamos un poco hablando de esto, tenemos directora, tenemos productora, ¿cómo ven ustedes hoy por hoy el panorama del lugar de las mujeres? Bueno, desde la dirección, desde la producción de distintos roles técnicos en la actualidad de la realización audiovisual acá en el país. Ahí te doy la palabra, Dolo, para que arranques. A ver, es un lugar que hoy tiene que ser luchado, es un espacio de lucha que se tiene que seguir porque, digamos, son muchos años de invisibilización del rol de la mujer, de desigualdad con respecto a los honorarios, a la conformación de los equipos técnicos. Hay mucho trabajo por hacer delante y detrás de cámara. Lo que se ve, digamos, las historias que se cuentan, cómo se cuentan, que eso también es a veces lo problemático, y después también el detrás de cámara, y tratar de, yo creo que estamos en un momento que digamos, que es súper rico porque hay mucha gente, digamos, hay muchas mujeres, distintas diversidades, hay como todo un movimiento, una ola que, digamos, que tiene que avanzar y que va a avanzar. Es un proceso que va a llevar un tiempo, pero digamos, no podemos bajar los brazos en ese sentido porque a veces cuesta, digamos, se entiendan las ideas que vamos a hablar, porque creo que, digamos, todas en algún momento lo vivimos, en mayor o menor medida, esa desigualdad. Entonces, bueno, ya está, basta, no va más. Es como dicen, hagan lugar, y sí, hagan lugar, porque nos vamos a hacer el lugar. Entonces me parece que ahí es como, bueno, ya está, ahora arrancamos y estamos poniendo toda la velocidad y toda la energía en eso, y bueno, no nos paren, no nos van a parar. Me parece que un poco es eso. Hay muchos hechos, digamos, hay distintos grupos de trabajo, distintos colectivos, distintos frentes. Bueno, todos estos espacios estamos para lo mismo, o la mayoría, no todos, porque a veces hay algunos que no están tan de acuerdo, pero bueno, vamos a ponerlo lo mejor de nuestro tiempo y nuestra energía digamos, en que se equiparen esas desigualdades. No sé, Lu, si querés sumar algo. No, de acuerdo 100%, digamos, esto con Dolo lo charlamos bastante, venimos laburando el tema un poco, y es así, es una cuestión de desigualdad muy grande, digamos, más allá de lo que discursivamente a veces escuchamos, la verdad es que uno se enfrenta con datos y con hechos a veces que dan por tierra también todo ese discurso. Entonces, bueno, es así, hay que pelearla. Los datos demuestran que todavía no está igualada la cosa, y bueno, y acá estaremos ahí Y no es presentando una batalla sensación, y hay datos, exactamente. claro,
tal cual, digamos, tal cual. Entonces, bueno, la idea no es confrontar, sino demostrar que hay una desigualdad muy, muy cierta y que tiene consecuencias graves en el trabajo de las mujeres y en su vida diaria. Y bueno, hay que revertirlo. Así que en eso andamos. Por supuesto, bueno, y la verdad es que sí, es una cuestión de visibilizar, de ir abriendo, de ir poniendo el foco sobre ciertas cosas. Yo siempre, digo, hay veces que cuento digo, porque cuando programamos ciclos y demás, por supuesto que siempre, o sea, no desde un lado patriarcal y machista, pero de repente pasaba que nos encontrábamos con que teníamos programado un mes entero de películas dirigidas por hombres, digamos. Y está bien, digamos, porque por supuesto que son títulos que nos interesan y demás, digamos, pero también visibilizar y poner el foco sobre eso y abrir tiene que ver con, bueno, advertir esas cosas, ¿no? Y bueno, que se les pueda efectivamente dar lugar, que se pueda compartir, porque el trabajo que se hace, por supuesto, es enorme y súper interesante. Bueno. Es que es normal que suceda, porque hay mayor cantidad, entonces Claro. proporcionalmente es lógico, digamos, pero sí como, por ahí es como, mirar 2 veces, como terminar una lista y decir, pará, pero acá, ¿qué hice? ¿Qué anoté? ¿No estaría bueno sumar una compañera? ¿No estaría bueno? Bueno, y ese ya, estar alerta me parece que es un indicador de que esto en un momento va a modificar y que va a cambiarse para mejor. Porque antes ya está totalmente naturalizado y bueno, era lo que estaba, pero ya ese me hace ruido, ya está, ya para mí es un montón. Un montón. Seguiremos, entonces, ayudando y abriendo el panorama y bueno, luchando, por supuesto, en conjunto. Bueno, yo ahora sí voy a dejar para que vean esa película que llevo conmigo, para que sientan que ustedes también, que todos aquellos que la vean, que llevan esas películas y esas historias consigo mismo. Así que bueno, les agradezco mucho a Lucía y a Dolores por compartir la película, por sumarse a esta charla. Y bueno, como digo, ojalá en esas cuando todo esto pase podamos volver a encontrarnos en una sala. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y recibimos comentarios. Gracias por la charla. También estamos abiertos a que nos cuenten qué recibieron de la película. Si nos quieren escribir, bienvenido sea. Buenísimo, bueno, muchas gracias a todos ustedes por sumarse, como saben, todos los martes a las 7 de la tarde, y ahora aprovechen para ver esa película que llevo conmigo, que yo hago así porque está acá abajo, en la descripción del video, y bueno, nos encontramos la semana que viene.